Hola, ¿qué tal todos? Dios les bendiga. Felipe Echeverry aquí con un nuevo episodio de Marte. Hoy quiero hablar acerca de la idea de seguir a Cristo en medio de la comunidad. A este episodio le titulé Cristo sí, pero la gente no. O Cristo sí, la iglesia no. Y es que a muchas personas la idea de seguir a Cristo les suena gloriosa hasta que se dan cuenta que implica caminar con personas que yo no escogí. Pero el tema es que Jesús no nos llama a caminar solos. La invitación y el llamado a seguir a Jesús implica caminar junto con otras personas, implica ser comunidad, implica estar con otros en medio de lo que llamamos iglesia. El discipulado cristiano no se trata solamente de crecer espiritualmente, se trata de amar, de servir y de convivir en una familia espiritual que tú y yo no elegimos. Nosotros no elegimos esa familia espiritual, pero sí Dios la eligió para nosotros. En Romanos 12, del 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces tengo aquí algunos puntos para compartir contigo. Van a ser 4 puntos y cerramos. Acerca de esta idea de seguir a Jesús con otras personas, de hacer comunidad, de no ser cristianos solos. No podemos ser cristianos solos. Gente dice: yo sigo a Jesús a mi manera, yo sigo a Jesús en mi casa, yo sigo a Jesús en mi habitación. Y claro que sería mucho más fácil seguir a Jesús en mi habitación porque Jesús es maravilloso. Yo no tengo problemas con Jesús, yo normalmente tengo problemas con cristianos, yo tengo problemas con otras personas que dicen seguir a Jesús, así como otros tienen problemas conmigo. Pero es en medio de esa convivencia que realmente nosotros podemos decir que somos discípulos de Jesús. Entonces, primer punto, Jesús nos llama a caminar con personas que no elegimos. Esto es súper importante tenerlo presente. El llamado de Jesús es a caminar con personas que tú y yo no elegimos. Él nos lleva a caminar en compañía de personas que yo no busqué. Se subieron en mi barco, yo no los subí en mi barco, yo no los hubiera subido en mi barco. No me caen bien, no tienen mi estilo, no tienen mi forma, no tenemos empatía, no nos llevamos bien, no hay química, lo que quieras. Jesús escoge ese tipo de personas y las pone en tu barco. Claro, dentro de los que pone siempre hay 1 o 2 que te caen bien, pero la mayoría de las personas que están caminando contigo, haciendo iglesia, siguiendo a Jesús, tú no las escogiste. Jesús las escogió para ti. Y así eran los 12. Los 12 eran un grupo diverso, eran un grupo incluso disfuncional. Había un recaudador de impuestos, que era Mateo. Había un nacionalista, que era un celote, estoy hablando de Simón. Había pescadores rústicos como Pedro, como Andrés. Y Jesús los juntó a todos. Los puso todos juntos y los subió en el mismo barco. Marcos 3, del 13 al 14 dice: subió al monte y allí llamó a los 12 que él quiso. Esto es clave que entendamos. Él llamó a los que él quiso, él los escogió, no fue a los 12 que los 12 dijeron: hey, llámanos a nosotros o llámame a mí, pero aquí están mis amigos. Fue a los que él quiso para que estuvieran con él. Y Jesús te llamó para que estés con él, pero en el paquete vienen otros que tú no llamaste. Entonces, empecemos por esa idea. Seguir a Jesús implica seguirlo en comunidad, y esa comunidad generalmente está compuesta por personas que yo no seleccione. Número 2, ¿a cuál prójimo tengo que amar? Entonces, te voy a dar 4 ideas, ya te dije. La primera es: seguimos a Jesús con personas que no queremos. Ahora, ¿a cuál prójimo yo tengo que amar? Porque la Biblia dice que el segundo mandamiento importante, igual que el primero, o sea, el primer mandamiento y el segundo tienen igual importancia delante de Jesús: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, Mateo 22, y después dice, y hay uno segundo que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es ese prójimo? Porque pues es fácil amar al que me cae bien, es fácil amar al que es querido conmigo, es fácil amar al que me da regalos, es fácil amar al que me consiente, es fácil amar al que me entiende, es fácil amar al que me dice sí a todo, es fácil amar al que se parece a mí, al que piensa igual a mí, al que tiene mi nivel socioeconómico, el que estudió lo que yo estudié, el que tiene el mismo equipo de fútbol que yo tengo, no sé, cualquier cosa, es fácil.
Pero cuando empieza a haber diferencias, ahí es donde se torna difícil. Y Jesús nos enseñó claramente que amarlo a Él significa amar a otros, pero además dice que a otros, y ese otro se llama prójimo. Y tú te puedes hacer la pregunta, ¿pero cuál es el prójimo? Bueno, el prójimo son todos esos que Él llamó. Son todos los que Él subió en tu barca. Esos son tu prójimo. Todos los que Él puso ahí al lado tuyo, aunque tú no los escogiste, esos son tu prójimo. En Lucas 10, 36 al 37 está la parábola del buen samaritano, ¿te acuerdas? Y después de que él cuenta la historia, él dice, bueno, ¿y cuál era el prójimo? Y dice, bueno, aquel a quien se le dio misericordia, ese es el prójimo. En otras palabras, el que te necesita, ese es el prójimo. El que necesita tu ayuda, ese es no el que te cae bien, no el que te gusta. Y él dice, el que usó de misericordia, Lucas 10, 36. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano no es solamente aquel que nos agrada. El prójimo no es solamente aquel que nos agrada. El prójimo es el que necesita amor y está cerca de mí, aunque sea diferente o difícil. ¿Cómo le puedo mostrar amor a esa persona diferente y difícil? Ese es el reto y ese es el desafío que te dejo hoy. Número 3, tú y yo no escogemos nuestra familia de la fe. Y es un poquito redundante con el primero, pero el primero te dije, Dios los escoge. Ahora te digo, tú no lo escoges. Porque a veces creemos, bueno, ya está bien. Ya Dios me montó en este barco con estos 12, pero yo no quiero ser amigo de esos 9. Yo solo quiero ser amigo de estos 3. Y la realidad es que así no se construye la iglesia. Así se generan divisiones. Dice en Efesios 4, 2 al 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad dentro de la iglesia no es por afinidad ni por gustos, sino es por la sangre de Cristo. Lo que nos une es la sangre de Cristo. Entonces no nos puede dividir un gusto personal. El vínculo que nos une es demasiado poderoso. Amarnos unos a otros, amar a mis hermanos, así no me caigan bien, es parte de mi identidad como hijo de Dios. Es parte de mi asignación como hijo de Dios. Es parte de mi llamado como discípulo. Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. ¿Por qué? Porque si logramos amarnos en medio de nuestras diferencias, el mundo va a decir, esta gente sí es bien tesa, porque aunque son bien distintos, se aman. ¿Sabes cuál es el problema? Que entre los cristianos no nos amamos y pensamos diferente. Como lo dije hace unas semanas en otro episodio que grabé, creo que Fuego del Cielo o Suelta la Piedra, no hay peor perseguidor de un cristiano que otro cristiano que piense diferente. Y número 4, te hago la pregunta, ¿a quién estás eligiendo amar? ¿Será que estás seleccionando deliberadamente a quienes amar y servir dentro de tu comunidad de fe? Lo veo muchísimo. Veo personas que son muy serviciales dentro de las comunidades de fe, pero solo hacia ciertas personas. Y nosotros no podemos escoger deliberadamente a quién sirvo y a quién no sirvo. El amor de Jesús, escúchame bien, no es selectivo. No se basa en emociones, no se basa en afinidad, no se basa en conveniencia. El amor de Jesús nos confronta cuando solo nos rodeamos de personas con las que nos sentimos cómodos. En Mateo 5, del 46 al 47, en el Sermón del Monte, Jesús dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Tenemos que amar a todos. Y por supuesto que podemos amar a los que nos caen bien también. Y podemos pasar tiempo con los que nos caen bien. Pero yo debo ser intencional en hacer comunidad con esas personas que Dios escogió y montó en mi barca, que yo no seleccioné, que son mi prójimo y que el llamado de Jesús es ser mi discípulo, implica amarlos a ellos porque yo los amo. Así que para cerrar, Jesús te llamó y me llamó a seguirlo y puso a esas personas en su barca, en tu barca, en mi barca. Y amarlo a Él significa amarlos a ellos. A mí por eso me da ternura cuando la gente se va de la iglesia porque le cae mal a alguien o porque es que yo no me llevo muy bien o aquí no hay química. Te vas a ir por otra iglesia, te va a pasar lo mismo. Porque si es una verdadera iglesia, el patrón es el mismo. Esa gente no la puso ahí el pastor, esa gente no la puso ahí el líder, esa gente no se puso ahí a ellos mismos. Esa gente fue puesta por Dios ahí.
Y a donde tú llegues hay gente que tú no invitaste. Y a lo mejor ellos tampoco te invitaron a ti. Pero en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Juan 13, 34 al 35. Así que el desafío final para hoy es: ama a alguien difícil. Perdona a quien te hirió. Sirve a quien no te dan ganas de servir. Y en eso serás más como Jesús y glorificarás más su nombre. Esto fue Marte. Comparte, comenta, da like, suscríbete a los canales. Nos vemos la próxima semana.